Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a estos vivos. Hoy con un título profundo que es Mi síntoma, mi despertador y visto desde la lógica de la bioexistencia consciente. La idea es poder contar nuestras experiencias y ver cómo pasamos de ese paradigma donde el síntoma estaba visto como un castigo, como un enemigo que había que luchar, que había que combatirlo, a tener la certeza de que es una puerta de entrada a nosotros mismos, un despertador de conciencia. ¿Y qué significa esto, no? Voy a presentar a mis invitados, que son Juanita Acero y Arnaldo Bellone. Ambos son consultores certificados por Humano Puente, así que vamos a entrar profundamente y vamos a empezar nos ponemos a hablar con ellos. Ahí, a ver. Sí, ahí va. Muy bien. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estamos? A ver, Arnaldo, si me mandas de nuevo la invitación, porque no lo puedo invitar, Arnaldo. A ver, ahí estamos. Qué lindo fondo que tenés, Juanita. Qué Ay, gracias. lindo. Muchas gracias. A ver, Estoy si acá lo voy a visitando fallar. mi Ahí país está. y entonces obviamente me llena estar acá y ver. Claro, claro, qué lindo. Qué lindo. Ahí ya lo invité, a ver si se unió, ahí estamos. Hola, buenas Hola, hola tardes. Arnaldo, ¿cómo ¿Cómo están, amigas? están? ¿Qué tal? Qué lindo tenerlos acá en mi casa. Gracias. Y, y bueno, y estábamos con esto, ¿no? Yo estaba diciendo de contar nuestras experiencias, de cómo pasamos de este paradigma del síntoma con esta mirada de castigo, de enemigo, de que había que luchar, había que sacarlo. ¿Cómo pasamos a esto de decir el síntoma como puerta de entrada, ¿no? A uno mismo como despertador de conciencia? ¿Y qué significa despertador de conciencia? ¿No? Porque mucha gente que nos escucha, tal vez nuestro vocabulario es muy normal, lógico para nosotros, pero para otras personas, ¿qué significa despertador de conciencia? ¿No? Y saber que no es un síntoma el que te despierta, sino cada síntoma te va despertando una partecita tuya, ¿no? Que se va iluminando. Así que no sé quién quiere empezar con su experiencia en cuanto a esto del síntoma. No sé, María Laura, yo creo que Yo escoge tú. como todo caballero siempre voy a hacer el Ok, espacio ok, entonces Juanita, a dale, las mujeres tu turno. de la reunión. Muy bien, muy bien. Bueno, el síntoma, hubo dos síntomas que me trajeron a la bioexistencia consciente, a este proceso de empezar a entenderme. Y uno de ellos no es mío, digo no es mío porque está en una persona de mi entorno, una persona a la que estaba acompañando en un proceso, a través de un proceso de coaching de salud. Y luego hay un síntoma que es muy mío, no en mi biología, pero en la biología de mi hija, que es la Ujú, epilepsia. No por los ujú. pájaros, pero no, porque me encanta oírlos también, pero vamos a tener Hermoso. cuidado con- Que somos muchos entonces, parece que somos muchos, mucho más Muy que bien, tres. exacto, que están acompañándome. Bueno, y entonces confluyen las dos cosas, confluye el hecho de que estaba yo acompañando a esta persona en su proceso de infertilidad y me estaba sintiendo muy frustrada por el hecho de que sentía que desde este acompañamiento se daban muchas pautas que le sumaban al nivel de estrés que estaba ya sintiendo la persona porque hablamos de alimentación limpia, de eliminar productos químicos del hogar, de la dieta, bajar niveles de azúcar, salir a caminar más, cosa que es contraproducente añadir más carga de estrés a una persona que está tratando de concebir desde una mirada, digamos, tradicional. Ujú.
Y en ese momento llega a mis manos, gracias a mi mamá, que se encuentra viendo este video también, por supuesto, que es también consultora en bioexistencia consciente, el libro de infertilidad de Pablo. Y ahí para mí mi cabeza hizo como, wow. Pero digamos que es muy diferente leer la lógica de la bioexistencia consciente a vivirla. Ujú, Me puedo sentar acá a hablar con todo el mundo en qué consiste, cuáles son como los principios que se puede llegar a obtener de un camino de consultas, a vivirlo, pasarlo por el cuerpo y empezar a experimentar este camino. ujú. Y en mi caso, el experimentar este camino, más allá de acompañar a alguien, fue acompañarme a mí misma a ver todo lo que no podía ver gracias a la epilepsia de mi hija. Ujú. Y Y decimos aquí esto está. que es este camino que dijiste, ¿no? Que nosotros a este ciclo de consultas desde la bioexistencia consciente le decimos un camino de autoconocimiento, ¿no? Y esto que trajiste del síntoma, que también podemos decir que no son solo físicos, ¿no? Que nosotros sabemos que hay síntomas económicos, que hay síntomas de vínculos, ¿no? De mucho más que lo físico, que esa capita podemos ampliarnos a toda nuestra realidad, ese cuerpo extendido que decimos nosotros, y todo aquello que molesta es bienvenido como síntoma en la bioexistencia consciente, ¿no? Claro, y si Así es. ustedes van transitando este camino, terminan dándose cuenta que en realidad un síntoma emocional, un síntoma de relaciones, algo que te afecte y te quite la paz, es como un paso previo a que se te termine, eh, digamos, que sea adaptado por la biología para darle una solución a ese síntoma emocional. ¿Por qué? Porque por generaciones la carga se te... Se nos quedó Juanita. Ah, sí, sí, a mí también. Sí, parece que te toca a vos, ¿ah? Se quedó ahí. Bueno, Vamos a esperar a que vuelva. A ver, seguimos. seguimos. Bueno, acá redondeando, calculo en más o menos comprender lo que intenta explicar Juanita, Ujú, que bueno, esto del síntoma, tomarlo como este despertador que decimos, comienza con lo que más te molesta de tu realidad. ujú, Y después practicándolo y estudiando y entendiendo que lo que no se manifiesta en el cuerpo se manifiesta de forma emocional primero. O sea, nosotros le llamamos biologizar. ujú, Para eso hay que tener esta creencia primero, creer para ver, porque es fundamental, de que las emociones sí o sí, generan el dolor físico, impactan en la materia, crean materia y así también la desintegran. claro. Y es un caminito que es, por lo menos desde mí, que venía de un plano muy mental, y todavía lo tengo, porque eso es algo eh, estructural de todo ser humano, la mente nunca va a dejar de estar y bienvenido, porque eso es lo que nos mantiene con vida Ujú, y nos mantiene alerta ante todo en la vida. Incluso hasta cuando dormimos parece que nos desconectamos, pero no desconectamos nada, tal ¿viste? cual. Y empiezan esas ideas, siguen. eh, y aunque me relaje completamente, mi cuerpo sigue funcionando igual, respiro igual, mi corazón late igual, así que bueno, eso sabemos que... Ah, acá volvió Juanita. Ahí volvió, ahí volvió. Eh, Entonces, en principio fue... Yo venía te robé el lugar, Juanita. Ya lo perdiste. perdiste. Te fuiste a ver los pajaritos y bueno. Todos, ¿sí? Bueno, Tenía que ser, así tenía que ser. sí, así es. Pero sigue, por favor, tú. Entonces, yo creo que el nivel de dolor emocional que yo tenía hasta el momento
ese enojo con todo tipo de creencia, porque estamos muy ligados a la creencia religiosa, ¿verdad? Y ya cuando no me empezaba a cerrar muchas ideas de la religión, me cerré totalmente a todo tipo de creencia, todo tipo de creencia. Bueno, y después, con el tiempo, empecé a ver cosas que se mostraban y empecé a ver que había ese algo más y dudaba, ¿viste? Entonces, bueno, no me lo permitía creer. Hasta que llegó el punto que, bueno, de a poquito me fue entrando la idea de otro tipo de religiones, como por ejemplo el budismo, a partir de que empecé a ver videos, y ahí sí me cuadraban un poquito más estas ideas, y de a poquito me fue llevando a este tipo de creencias, de caminos espirituales diferentes a la religión cristiana, la que se practica de este lado, ¿no? Del planeta. Y ahí me empecé a involucrar un poquito más y, por acá sí me resuena. Y bueno, hasta que descubrí el libro el diccionario, que todos empezamos a indagar un poquito, a ver qué está relacionado con los síntomas físicos, porque bueno, yo ya estaba en el área de salud y veía que había algo más que el dolor físico. Y bueno, a empezar a investigar eso del diccionario y verlo en MIBI, obviamente lo único que lo veía cuando yo tenía esos síntomas físicos, de un resfriado, de dolorcito en el cuerpo. Sí, me resuena lo que dice acá. Y yo creo que a partir de ahí el síntoma empieza a ser un despertador, ¿no? A Exacto. partir del momento que vos decís, tiene que haber otra cosa, ¿no? Pero esto ya no Claro, me resuelve. claro. Ahí empezó a abrirte una puerta, ¿no? Y Ujú. es desde ese momento que decís, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Empezás con las preguntas, ahí eso que te duele, eso que te incomodó en ese momento, empieza a transformarse en oportunidad, ¿no? Porque uno empieza a buscar, Claro, a mirar una puerta y ver cuál uno resuena más, pero es como ahí empezamos a decir la entrada, ¿no? claro. Después, bueno, ver el libro de psicomagia de Jodorowsky, por ejemplo, Ujú. también me resonaba mucho. En primero dije, ¿cómo este ritual que dice, bueno, este acto psicomágico dará resultado, ¿viste? Claro, el tema es ese, hackear la mente, eh, y sabemos que también que con eso solo no basta, porque es Ujú. como tomar un analgésico, ¿viste? Lo duermo un poquito, y me impido meterme donde realmente me tengo que meter. Entonces, bueno, y siguiendo indagando en eso, yo tenía mucho sobrepeso, pesaba Ujú. 50 kilos más de lo que peso ahora, y, y cuando veo un video de codificación, hay una chica que estaba en la reunión de ese video de YouTube, era Ujú. una reunión grande de un decodificador, y bueno, me lo estaba creando para mí, en ese momento yo no sabía, bueno, y ahí empecé a ver esto de la creación, ¿no? Que todo siempre es mi creación. Y la chica levanta la mano, síntomas sobrepeso, ¿cuántos kilos tenés de más? 50, y ahí ya me empezó a la idea de Acercarse a vos, ¿no? cerrarme, y qué pasó, y bueno, y ahí me cae el baldazo a mí de agua fría, que claro, era la edad que había fallecido mi mamá, y la misma que le había sucedido a ella, exactamente lo mismo. Entonces digo, wow, Y ¿cómo entonces ahí puede es ser cuando esto? empezamos a tomar conciencia, ¿no? Esto es la puerta de entrada. Despacito Claro, empezamos a decir, wow, esta palabra que dijiste, wow, no había una ¿cómo lógica, puede hay ser algo, un para qué. que Claro. me está hablando a mí este Mm. señor ahí diciendo esto que está diciéndole a esta chica? Y sí, me lo estaba diciendo a mí. Ujú. Y bueno, y ahí empecé a indagar un poquito más, a mirar videos, a seguir investigando en este diccionario, porque
al estar en el área de salud, en la enfermería y viendo los diagnósticos médicos y las personas, y lo empezaba a estudiar, sí, mirá, y empezaba a estudiar sus relaciones, porque también en el ámbito de enfermería se tiene muy en cuenta esto de cómo se lleva sus relaciones familiares, todo su entorno, no solamente se ve lo físico, pero simplemente para eso, para tenerlo en cuenta, para analizar toda esa área también. Ujú. Y bueno, hasta que el día que un dolor físico no lo podía manejar con medicación y me hice estudios y todo y no aliviaba, era un dolor muy intenso en el omóplato, y digo, bueno, me voy a animar, ya que me está resonando esto, me voy a animar. Y Ujú. busqué en internet y salió la página de Monopuente enseguida, que yo ni la conocía hasta ese momento. Busqué ahí en el listado de consultores, que ya existía en ese momento, y ahí me mandé. Llamé a 2 o 3 y bueno, me resonó una y me mandé. Ujú. Bueno, No, fue un ahí es bombazo donde también. nosotros, que ahora nos va a contar Juanita a terminar, pero esto de que venimos, ese síntoma empezamos a explorar, ¿no? A empezar a decir decodificación, esto, psicomagia, ¿no? Empezar a decir, Sí, 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 ¿no? sí. Empezamos y cuando llegamos, por lo que estás contando vos y también lo que me pasó a mí con mi historia es, wow, la bioexistencia consciente como el paquetito, ¿no? Eh, Claro, que vos- lo une todo, porque claro, yo también había probado Reiki, también me calmaba, me aliviaba, sentía esa energía, esa calma, viste, que te genera, ese Ujú, calorcito, todo, pero siempre sentía que faltaba algo más, viste, y claro. bueno, y ahí vi enseguida los cambios en esa primer consulta. Cambios míos, eran solo yo tenía que cambiar mi forma de responder, que una vez que haces la consulta, se hace automático, no hay que forzar nada, eso es lo que me gustó, Ujú. eso es lo que me gustó, y bueno, y cada vez más, porque cada vez que haces una consulta como consultante, es wow, y obviamente como consultor también, Claro, claro. pero Ahora vamos a ver qué nos cuenta Juanita, pero esto también que vos decís, saqué una consulta, ahí también decimos que el síntoma nos pone como, no como víctimas, sino como responsables de que solo yo puedo descubrir ese mensaje, esa información, para qué está, ¿no? Y bueno, saqué la consulta y a ver, ¿no? A esto de experimentar, me no entrego, claro. negarlo ni aceptarlo, a ver cómo es esto, ¿no? Juanita, vos decías que empezaste con este libro que te llegó, que también que tenía que ver con la existencia consciente, Claro, infertilidad, claro. pero, y por el mismo síntoma de mi hija, pero más allá de esto, que lo que estaba diciendo antes de que se cortara es el hecho de que finalmente un síntoma físico es la respuesta que le da la biología a un dolor emocional que ha sido sostenido por muchas generaciones. Para liberar ese dolor se biologiza. Pero más allá de eso es el hecho de que, basado en lo que está diciendo Arnaldo, yo ya había estado empezando a buscar muchas respuestas en mi vida. Yo empecé a los 12 años a experimentar con corrientes espirituales. Digamos, todo esto que desde las corrientes espirituales llaman ese proceso de la búsqueda del Ujú, despertar. ujú, Pero, ¿qué es lo que pasa? En todas estas corrientes se estaba buscando poner el poder por fuera de nosotros mismos. Y lo que el Mm. síntoma viene a mostrarte, y es como un tema muy de doble filo, si se fija. Cuando una persona está muy vulnerable por un síntoma, tiende a poner el poder por fuera de sí mismos. ujú, Pero si hay algo que viene el síntoma a hacer, es a llevarte a que encuentres el poder dentro de ti mismo, porque el síntoma te lleva no a mirar en el afuera, ni a depender en el afuera, ni a echar culpas, ni a nada de lo que se suele hacer con el síntoma hoy en día, sino a que te mires dentro, a que ujú. veas para qué lo estás creando. Y O sea, cuánto el consultor te acompaña a ese empoderamiento. Por eso, qué importante es este ciclo de consultas, ¿no? De cómo el consultor, y en cada consulta uno sale empoderado, eh,
liviano, ¿no? En esto de decir, bueno, hay que empoderarse y buscar, ¿no? El síntoma te lleva para adentro y no a buscar afuera, ¿no? Claro, finalmente el consultor que te pones enfrente Claro, es un vehículo claro. para una partecita de tu conciencia que te está acompañando a despertar. Nosotros como consultores sencillamente venimos y acompañamos a una persona y en el proceso aprendemos de ellos lo que no podemos ver de nosotros, Claro, ¿sí? claro. Eh, pero sí, efectivamente, si tú buscas ese consultor va a ser una plataforma que te va a ayudar a indagar en ti mismo. ¿Sí? Y esto que Entonces, decía Arnaldo, ¿no? Que en una consulta uno ya queda como muy movilizado, ¿no? Porque viendo cómo, qué pasó, qué pasó que estaba todo acá, ¿no? Y ese puente que es el consultor, ¿no? Ese puente entre tus historias, el síntoma es ese hilo que nos lleva, ese hilo conductor a cada historia que estaba sostenida por ese síntoma, ¿no? Entonces, eh, a veces esto decimos vos que decís que estuviste explorando estas corrientes espirituales, ¿cuánto, cuánto tiene el síntoma de información para nuestro bienestar, para nuestra evolución, ¿no? Entonces, eso es, que el síntoma entonces cómo son dos paradigmas tan distintos y cómo es esto de contar el proceso de cómo uno pensaba esto y terminó diciendo era todo lo contrario, ¿no? ¡Wow! pero aquí puedo jugar yo un poquito como abogado del diablo o como Ujú, expresión que se usa y es lo siguiente. Muchas personas que tienen síntomas no necesariamente llegan a la bioexistencia consciente. Nosotros tenemos la gran fortuna de que podemos tener de la mano un consultor que nos ayuda a explorar este síntoma a conciencia. Pero el síntoma siempre tiene el potencial de despertarte, incluso si no llegas a la bioexistencia consciente, si te vas por otros caminos. No sé, Arnaldo, posiblemente tú hayas visto estos procesos de pacientes con sintomatologías prolongadas que deciden hacer un cambio de vida completo y drástico en base a este síntoma que dicen, ya, esta vida que he estado sosteniendo hasta este momento no es una vida que yo quiera seguir sosteniendo, claro. y toman y realizan las acciones Ujú. para cambiar de forma intuitiva. Sí, sí, Ahora, sí. Lo podés exacto, buscar a través de dietas, de ejercicio físico, de actividad física, y también se logra una buena mejora, ¿verdad? Porque también es una forma de darle ya importancia a ese síntoma y eso que tengo que hacer algo. Es esto de que el claro, Sí síntoma o pero siempre sí te tengo que hacer invita algo. al cambio. Hacer un Hay que, algo, movimiento hay que, algo hay que distinto a lo que cambiar. vengo haciendo porque esto ya Claro. sí, o A me pero moverse. no me entrego, me lleva refiero, puesto o hago algo. y no me refiero solamente a la parte física, me refiero a salir del lugar en el que estás, de Claro. pronto de Claro. relaciones que no sirven, de un trabajo que te estresa, de un Mm. entorno tóxico, de pronto ni siquiera de los cambios físicos, ¿no? Sino de moverte. Y eso se ¿Qué pasa? llega solo metiéndote adentro y diciendo, a ver, Metiéndote qué estoy, adentro. dónde Mm. estoy? ¿Qué incoherencias estoy haciendo? ¿Qué quiero y qué estoy haciendo? ¿No? Siempre el camino este hacia adentro y esto de que todos lo podemos hacer, de que todos tenemos esa posibilidad, es solo darnos la oportunidad de decir, bueno, si está el síntoma, tiene que estar, o sea, para algo está. Hay una Allá, información, hay un mensaje, algo me quiere decir, ¿no? Entonces, ponerlo adelante tuyo y empezar, ¿no? A decir, bueno, a ver, ¿por dónde, no? ¿Por dónde? claro, y entonces este síntoma nos moviliza a la acción, como estamos diciendo, pero qué ventaja es tener de pronto una brújula que te indica el camino un Ujú. poquito, o sea, que te ayuda, o una persona que te ayuda a leer tu brújula interna para que veas hacia dónde puedes ir. Que hay personas a las que les cuesta mucho tiempo, mucha meditación o mucho trabajo interior para entender cuáles son las estructuras que ya no se necesitan o cuáles son los pasos que se tienen que dar.
Y Cuando también a hay una veces estamos persona, tan llenos de capas que nosotros claro, mismos no podemos romperlas porque somos, Esto, es nuestra esencia, nuestra estructura, y capaz que otro nos puede como empezar a golpear despacito para empezar a ver, ¿no? Esa luz. es que no Eh, sabemos ni siquiera que existe eso, claro, hasta que no sí, lo comprobamos y lo empezamos a transitar. Por eso que esto también de la existencia consciente que te invita a moverte, a hacerlo con movimiento siempre, no siempre. solamente con una meditación, porque la verdad que si no lo transitas, por eso es un camino, día a día, es muy fácil volver al estado anterior, al perderte de vuelta, por una manera de decirlo, nadie está perdido ni nadie está más allá de nada, pero eh, si no lo caminás día a día, es muy simple volver al estado anterior porque la mente te exige que vuelvas sí, a o él. los patrones inconscientes, ¿no? Que te Claro, llevan puestos si no caminas despierto, si no caminas sí, atento, ¿no? A esa ujú, información. Eh, y también que decimos nosotros, ¿no? Que en este caminar de la bioexistencia consciente, en este proceso, que no es del día a la noche ni de la noche al día, es un camino que hay que vivirlo, hay que moverse, hay que tomar conciencia. Eh, También tiene que ver con esto de que el síntoma se va a ir cuando vos transformás ese personaje que trajo al síntoma. sí, Porque ese exacto. personaje sostenía tu síntoma. Entonces, para que el síntoma diga, bueno, cumplí mi objetivo, tiene que Ujú. haber un cambio profundo, un cambio de patrones, de conductas, ¿no? Entonces, es un cambio profundo lo que nos trae el síntoma. Por eso decimos la puerta de entrada al ser, o sea, a nosotros, ¿no? Y tal vez estas explicaciones cada vez nos damos cuenta, wow, ¿no? Otra vez, esos dolores, como eran puertas, ¿no? Eran puertas que teníamos que abrir, era la invitación, ¿no? Es que aparte de estar Claro, sostenido por ese pasado, Claro. que es un aparente pasado porque siempre está desplegado delante mío, hasta que yo no cambie, hasta la luz esta que me está alumbrando ahora acá, forma parte de mi síntoma. Está sostenido de todos lados el síntoma. Claro. y Es si ir te de a fijas, poquito ya, cortando estos hilitos que dejan de sostenerlo y cuando hago el cambio este que vos nombrás recién, estructural, total de mi forma de ser, de pensar y de sentir, ahí el síntoma deja Afloja, afloja, claro, de tener claro. sentido en mi vida y o se va o porque no lo necesito más tenerlo Claro, ahí para que me lo muestre. claro. sí. Siento que de una forma como nosotros, y esto es algo que se explora dentro de un camino de consultas, cuando empiezas a indagar un poquito más, como nosotros creamos esta vida de esta forma, con estos síntomas, con esta familia perfecta para sostener el síntoma, con esta sociedad en la que escogemos nacer perfecta para sostener el síntoma. Esto lo estamos haciendo para que el juego que venimos a jugar de ese despertar a nosotros mismos resulte en un nivel, digamos, retador, porque siempre vamos a tener la tendencia de caer en lo conocido, Claro. porque nos sostiene, porque es muchísimo más cómodo para nosotros seguir como estamos. El A reto pesar del está dolor, ¿no? A pesar del a dolor, pesar de la incomodidad. de la rutina, de todo. Claro. Es muchísimo, se requiere muchas acciones conscientes para poder salir del lugar en el que estás. Pero esas acciones conscientes que necesitan tanta energía, tanto impulso, tanto para salir de ellas, también empiezan a destrabar la realidad de una forma en la que te empiezas a crear nuevas posibilidades para vivir una vida que es mucho más acorde a tu ser real, más allá de las estructuras mentales, físicas, de sociedad o familiares que te has creado al llegar acá. Entonces, por eso tanto valor
cuando escoges mirar el síntoma a los ojos y darte cuenta, el síntoma no es solamente esta dolencia física que tienes, sino la vida que has estado llevando y que te ha llevado a desarrollar ese síntoma. Claro. Claro, y además nosotros decimos que en el camino de consultas, cuando hacemos estos ejercicios y vemos eh, cada actuar nuestro en distintas etapas de nuestra historia, eh, y ahí es donde decimos, bueno, acá me guardé algo, acá hice o no hice, ¿no? Y eso nos da como pautas para decir, ok, esto hoy lo voy a hacer así, hoy voy a actuar en coherencia con mi sentir, que muchas veces lo vemos cuando nos reaccionamos ahí en la consulta y después es en el día a día, es empezar esto, estar despiertos, intentar de estar despiertos la mayor parte del día, en estos hábitos que tenemos que de repente frenar y decir, no, no, esto no me está haciendo bien, esto me conviene o no, no, no me conviene. Entonces, empezar de a poquito a priorizarnos, ¿no? Nos enseña como despacito y cada vez nos damos más cuenta, ¿no? De estas cosas que las llevábamos puesta y nos va despertando en decir, hey, ¿no? Esas alarmas, decir, esto no me estaba haciendo bien y lo hacía porque porque lo hice siempre, ¿no? Ni siquiera teníamos un porqué, pero... Claro. Llegar a esto, a estar consciente de que todo lo que pasa para el inconsciente lo toma y lo va a Claro, dejar guardado ahí y me lo va a hacer repetir. claro. Entonces también ese cuidado, de decir vos, de estar despierto, alerta, no de una forma totalmente todo el día con esta Como la sugestión y todo ese... Pero bueno, despierto, despierto porque sabemos que si pasa para allá, después para sacarlo de vuelta y traerlo y... Igual en este camino, ¿no? Cuando uno va haciendo un camino de consultas y hace otro ciclo, cada vez uno se siente más despierto, cada vez nos pescamos más, ¿no? Claro, Nos pescamos en distintas situaciones y está bueno y a veces es un reto, ¿no? Hablarlas o poner límites o decir que no, pero cuando lo hacemos, qué importante y qué poder nos da el ser coherentes, ¿no? Y empezar a construir nuestros patrones, ¿no? Estos patrones que tienen que ver con una coherencia de nuestro ser y no de historias que nos llevan puestas, ¿no? Entonces, es tan profundo la mirada y es tan profundo hacia adentro, por eso decimos que nada de afuera nos puede apalear un poco, nos puede tapar un poquito, pero el síntoma va a aparecer de alguna forma u otra. Es el propósito de esta experiencia. Así que no nos podemos alejar, no nos podemos huir, ¿no? Nos va a encontrar. Entonces, verlo y cuanto antes y tomarlo esto como un aliado, ¿no? Porque, a ver, tomarlo como un aliado ya es empezar desde otro punto de vista, ¿no? sí, Entonces, empezar desde, bueno, ok, a ver cuál es la información. Si viene para mi evolución y para mi bienestar, bueno, contame, ¿no? Y esto, si esas meditaciones o ese meternos adentro no llegamos a entender, bueno, ¿no? Un consultor es ese puente, tal vez, que nos puede ayudar, que está buenísimo pedir ayuda, o la terapia que nos resuene para a veces decir, no, no puedo. No, 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 a ver, y si pido ayuda y tal vez puedo, si es tan importante y tantas experiencias, ¿no? Que uno va escuchando, darse la oportunidad, ¿no? Darse la oportunidad como una posibilidad de cambio, de transformación, ¿no? Esto que nos invita este maestro que decimos que es el síntoma. Claro, en esta vida tenemos siempre esa posibilidad de despertar en algún momento de la vida, pero si tú vienes acá y quieres optimizar el tiempo, definitivamente ir y hacer y revisar ese síntoma de forma consciente, pues va a ser una gran ventaja. Y yo creo, a términos personales, que de todas las corrientes que yo he experimentado, la que es muchísimo más enfocada y certera es la bioexistencia consciente. Entonces yo no lo dudo dos veces antes de empezar un proceso y no voy a parar de hacer procesos para seguir profundizando en mí. Yo ya terminé el proceso de mi hija, de mi síntoma que me venía a mostrar, que es la epilepsia, que en su base
me habla de separaciones abruptas entre madres e hijos. Y qué regalo ha sido para mí Mm, el poder darme cuenta de lo completamente separada que me encontraba de ella, a pesar de sentirme que yo era excelente mamá, ujú, de estar cocinando, de estar muy pendiente de que ella tuviera las cosas que le hacía, que pues que yo consideraba me hacían buena madre y la hacían sentirse bien, pero luego es entender cómo mi atención se iba completamente como un mecanismo de protección para ella por una historia que se encontraba y me creé, por supuesto, y que no me permitía ser una madre presente. Había una separación completa de lo que era mi estilo de maternidad, que pensaba que era excelente, a lo que hoy veo que es. Pues yo agradezco profundamente que el síntoma de ella haya venido a mostrarme, no, es que acá tú crees que estás siendo una buena mamá, cualquier cosa, o sea, lo que sea que eso signifique, a lo que realmente es mirarla, verla, de pronto descubrirla día a día, entenderla y resignificar también la relación que tengo con mi propia madre, porque como claro. yo vivo con ese síntoma y vivo las cosas con los ojos del síntoma, para mí mi relación con mi mamá era excelente. Y después me di cuenta que, claro, yo estoy haciendo o tengo estos patrones con Amelia, pero son patrones que ya venían con mi mamá, Claro. porque obviamente por ahí viene el síntoma de mamá está de cuerpo presente, pero está de mente ausente. Y es nuestra adaptación. Y es lo que yo necesito. Y esto que decís, Juanita, qué importante decir, agradezco al síntoma, ¿no? Que eso claro. que antes parece que Mm, estás diciendo, ¿no? Y ahora esto que estás contando, ¿qué pasa si no me hubiese metido a explorarlo, ¿no? Y cuánto gané, ¿no? ¿Cuánto gané en meterme en Y el síntoma? y seguir. Es que yo no quiero que la gente piense que cuando se termina un proceso de conciencia ya estás absolutamente curado, el síntoma está, que tú te creaste un universo, o sea, la fuerza gravitacional que tiene el síntoma siempre va a ser súper fuerte y siempre va a tratar de arrastrarte. Y es este vivir consciente del que estás hablando, que tenemos que implementar todos los días y que siempre, en la medida en la que lo sigamos practicando, va a tener un potencial de seguir creciendo y seguir mejorando. ¿A qué me refiero? En mi caso, mi relación con mi hija. Lo que yo he estado viviendo, por ejemplo, en esta temporada que estoy pasando con ella, aquí en Colombia, es hermoso. Es sentirme muchísimo más conectada con ella. Y Y cada todo día, gracias al síntoma, ¿no? todo gracias al síntoma de verla a ella completamente desconectada de la realidad, sufriendo una convulsión. Claro. Este síntoma que lleva, por supuesto, a tratar de buscar todas esas soluciones en el afuera, porque no voy a negar que cuando ella empezó a tener las convulsiones, a pesar de haber transitado muchísimos caminos espirituales, como te digo, siempre se buscaba la ayuda en el afuera. Ujú. Y, y es ir descubriendo de a poquito, ir volviendo a recuperar ese gran poder que tienes de Que no está entender. mal, pero está buenísimo sumar, ¿no? Esa conciencia, sumar este trabajo personal profundo, ¿no? Y esto que decís vos, los cambios que pasan, ¿no? Cuando uno toma de la mano al síntoma, lo toma como aliado y vamos juntos, ¿no? A ver. Y vos, Arnaldo, vos dijiste que fue el sobrepeso tu síntoma o vos trabajabas con otro síntoma. no, ese fue el despertador y en realidad Claro. cuando comencé no me animé a meterme porque era muy grande la burbuja esta que nombra Juanita. Era muy grande para meterme, me daba miedo, eso me generaba mucho miedo meterme ahí en ese barro. Pero claro, es tan grande esa burbuja que te lleva, por más Por que entres donde por entres otros vas a síntomas, terminar ahí. claro, Claro, terminaba ahí. claro. Y bueno, fue eso, de a poquito, sacar capa por capa, recordar que te dije, vengo muy, muy mental, que asimismo, por más que vengamos de cualquier corriente espiritual,
y sepamos meditar, tengamos años de meditación, no sé, corríjanme ustedes que por ahí tienen otro camino hecho, es totalmente diferente, porque cuando te tenés que enfrentar a vos mismo y a tu dolor ahí, te bloquea siempre un poquito y te va a costar sacar esa capita. Por eso es tan importante la guía del consultor y que sabe hasta dónde llegar. Yo te acompaño hasta acá. Acá te toca a vos. Yo anoche analizando un poco, hoy para cómo estoy haciendo el seminario de la consulta como encuentro humano, que wow, es hermoso, porque bueno, afinar todos esos detallecitos que tenemos todos los consultores y que van a seguir estando y se van puliendo también en cada consulta. Anoche porque también tuve mi propia consulta y reflexionando un poco digo, el camino del consultor es este. Suponete que vos tenés mucho vértigo y vas en una avioneta a probar por primera vez tirarte en un salto de paracaídas. El consultor es ese instructor que está ahí al lado tuyo, ¿viste? Pero hasta acá, si te animás a saltar, tenés que hacerlo vos, porque si yo te empujo, te puedo provocar algo contraproducente que nunca más te animás a hacerlo. Entonces, bueno, ese que adquiere el consultor con la práctica y llega a llevarlo hasta ahí, bueno, hasta acá. Ahora de ahora en más te toca a vos. Y de a poquito lo fui haciendo porque sí, me considero que muy mental y muy bloqueado y por capitas iba soltando. Me creé unas consultoras con mucha paciencia al principio y hasta dudaba de cuál síntoma trabajar primero, ¿viste? Esto también, porque empezás con uno y te aparece 1.000.000 al otro día. La lista, ¿Viste? empezamos con la lista. Claro, ¿viste? ¿Cuál síntoma primero? Y bueno, la solución no fácil, digo, me hago un oligoscan. Me hago un oligoscan, ¿para qué? Para que me lo muestre en la cara así, yodo, y me llevaba otra vez a lo mismo. Bueno, y ahí fue donde no me pude echar más para atrás, digamos, bueno, acá es. Y ahí lo enfrenté por primera vez y fue disruptivo totalmente. Y además Fue pensar disruptivo. claro, en las consultas, Gané años de vida, porque claro, esto de si colapsar no el tiempo, ¿no? no hubiera hecho esta consulta, ¿qué sería de mi vida hoy? Yo ya no soportaba las rodillas de mi sobrepeso, no me podía atar los cordones, bueno, millones de cosas que para la humanidad que no lo está pasando a esto, es natural, es normal, que ahora para mí es normal agacharme a atarme los cordones, no podía, aguantaba esos segundos que tardás en atarte los cordones, ¿me entendés? A ese nivel. Y bueno, me fue llevando por ese lado, después hice como consultor el seminario de obesidad, me acuerdo, ese seminario, yo estaba trabajando, bueno, como te digo, por el oligoscan, había pasado a otros elementos, que el oligoscan lo comentamos para las personas que no saben, es un estudio que te refleja todos tus elementos celulares como los tenés balanceados en el Los cuerpo. niveles, claro. Los niveles. Y es como un análisis clínico, pero ni siquiera es invasivo y te tira un escáner cómo están todos tus elementos celulares. Y a partir de ahí el consultor empieza a trabajar por el que más desbalanceado está. Claro. Bien, entonces, haciendo el seminario de obesidad, viste que te va llevando un día, otro día, la charla te va llevando, y cuando vi la imagen de ese niñito que es hermosa, solito, de no sé si un añito,
en el desierto, y yo ya venía, wow, fue otro baldazo más de agua fría como cada caída de ficha que tenemos, y fue empezar a liberar toda esa emoción guardada que tenía, y bueno, no, fue eso, tan liberador, Claro. Y lo que te cambia la vida sí o sí. total. Eso que decimos, ¿no? Que en la consulta es como este acelerador de partículas, esto de poder liberar emociones, esta que Mm, nosotros llamamos kinestésicas salvajes, sí o sí mueve nuestra realidad, ¿no? sí, Después el movimiento ayuda, esto de colapsar el completamente. tiempo cuando movemos, cuando vamos para adelante, pero en cada consulta estamos esto abriendo el tiempo, sanándolo, liberándolo, entonces Mm. son movimientos muy grandes, por esto de una vez por mes no se podría sostener más seguido. No, claro. Entonces son movimientos muy grandes, muy profundos que te dejan, ¿no? Recalculando. Eh, pero bueno, tiene que ver con esto. Los tres estamos, yo entré por una celiaquía también, Claro. síntomas físicos, eh, y siempre tuve esta creación de que no había nadie en mi familia con celiaquía. Y me decía, no, es genético, tiene que haber alguien. No, no hay nadie, decía yo, no hay nadie. A Y nivel entender, emocional todos tenían celiaquía. claro, decir, ¿para qué? ¿Por qué yo? Y, ¿no? Y empezar Claro. a preguntarme, ¿no? Para decir, ¿qué me viene a contar? Bueno, y estos cambios de vida, ¿no? Este síntoma que te invita a cambiar y muchas veces sin moverte ves que van cambiando, ¿no? Sin Mm, esfuerzo, esto voy bajando de peso, sin esfuerzo me voy poniendo firme ante decisiones, ¿no? De claro. repente empieza a salir alguien que estaba escondido adentro mío, mi ser, ¿no? Y empieza Sí. a pararse distinto, Es ¿no? Esto que increíble decís, el poder de resiliencia que tiene el ser humano, es increíble. El poder de transformar su vida, pero 100%, completamente. Es animarse nada más, es animarse a lograrlo y a verlo. Y, y de a poquito, aunque sea, sabemos que un poquito, a veces entre consultas hay un cambio, siempre sí, hay, claro, siempre hay un cambio. claro. Claro. Y también uno cuando ve con los consultantes, ¿no? Porque uno cuando es consultor y consultante tiene esta Mm, doble faceta, pero cuando uno tiene los consultantes delante tuyo y empiezan ya a hablar tu idioma, decir, cree esta mm, situación o mira lo que me pasó después de haber trabajado esto, decís, mm, wow, ¿no? Y lo que tiene este camino es que no sabes con qué te vas a encontrar, no sabes con qué historia te vas a encontrar, que siempre sabes que es una partecita de la tuya y mm. esto es mágico para Es un esta tarea que camino de hacemos, ¿no? certidumbre total y de asombro total todos los días, eso es lo más maravilloso que tiene. Cuando viene un consultante contándote, mirá lo que pasó, Mm, o mirá lo que él mismo no va uniendo, o ella, decir, vimos esto y mirá lo que me pasó acá. Ok, y sí, ahora dale vos, ¿no? Es un poco el trabajo en consulta y un poco esto que decimos siempre, movete, ¿no? Parate desde otro lugar, pensá en tus prioridades, en tu conveniencia, en tu largo plazo, en tus hábitos, o sea, es tan integral, eso es un camino que te lleva a moverte desde todos lados, ¿no? Incluso esto trabajando la economía, ¿no? Decir que la sí, economía me atraviesa, todo nos todas atraviesa, las capas, sí, sí, sí. todo nos atraviesa, el síntoma que tomes de la mano es estirarte Mm, completo, así que es un síntoma que desde este camino, llamarlo despertar, eh, es tan lógico cuando uno empieza a mm. caminarlo, ¿no? Eh, que, que se disfruta, ¿no? Que empezamos a buscar otro síntoma para el próximo ciclo de consultas. Sí, 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 Que no Y, puedes tal cual. esperar. Estar en no, contacto contigo mismo y seguir aprendiendo de ti y seguir entendiéndote más y seguir dando capitas, es, creo que se termina volviendo una buena adicción. Porque qué claro. bonito es Sí, poder avanzar por la vida descubriéndote cada vez más. No te cansas, Absolutamente, no. Y nunca paras también, de no, ti mismo. esto de la paciencia
y del largo plazo, ¿no? Que no es mágico, La que es un constancia, camino. la insistencia. Me imagino vos con ese programa de celiaquía, las estructuras que ha tenido que romper para volver a la próxima consulta. Claro, Porque he y tenido consultantes por celiaquía y es como muchos síntomas, muy estructural y de difícil de romper esas capas. claro. Porque también, viste, te vas a creer al instante esos bloqueos que te vienen a buscar y te dicen, basta, ¿no? No te No, metas nunca más ahí y ya está. por eso No estoy lo hablando creas, no, 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 de no salí esperar de ahí. soluciones rápidas, sino Sí, ir disfrutando los sí, pasitos, que esto se lo retransmito a mis consultas, o sea, a mis claro, consultantes, es decir, no es de la noche a la mañana, esto es un camino y disfrutar de cada consulta, no es quiero terminar, quiero que se sane, no veo Claro, cambios. sí, Esto es sí. un justo, camino, es paciencia, es disfrutar. Yo imagínate que voy por mi segundo ciclo de trabajando la celiaquía. O Ujú. sea, es decir, esto me viene a contar algo, vamos a seguir escuchándolo, vamos a claro, seguir escuchándolo. Termino y vuelvo a empezar con el mismo síntoma. Y siempre hay algo más que Sí, allá sí, se ve, o no estaba preparada para verlo, ujú, o no estaba preparada o no lo veía. Yo digo, ah, y, sí. ¿no? Y wow, y trabajando el mismo síntoma. Entonces, sí, claro, es desarmarlo, porque si no se va, es porque tiene historias que tenemos que Qué seguir contar, claro. atravesando, ¿no? Entonces, y, eh, y entender un poquito que nos tenemos que dar gracia a nosotros mismos. Yo hoy justo estaba teniendo una sesión en la que terminamos hablando un poco de este tema y es el hecho de que en muchos casos, nos pasa también como consultores, se puede poner la mirada en consultantes que tienen progreso súper rápido y el consultor se Mm, puede un poco como, uy, pero wow, ¿cómo es que avanzan tan rápido gracias a mi ayuda? Yo sí que de pronto me estanco. Y es, no, estás creándolo para que veas tu potencial, porque lo estás poniendo ahí para que veas lo que puedes hacer tú. Y date gracia, porque es que algo que se lleva construyendo si lo ponemos en 3D puede ser generaciones, pero si lo ponemos bajo la mirada de yo creo todo y el pasado no existe y bueno, todo esto, es como tú te creaste estas estructuras eh, muy arraigadas. Entonces, toda esta creación que está en tu entorno requiere tiempo, requiere amor, requiere paciencia contigo mismo. No dejes de moverte. y este sana el que insiste, ¿no? Sana esa Claro, frase. claro, pero sea amoroso contigo en el proceso. Qué importante que es entender que tenemos que ser amorosos con nosotros mismos en este proceso. Que no todo ocurre, Absolutamente. que de por Y sí, si lo miras desde afuera, los cambios que tú estás teniendo son increíblemente rápidos para el tiempo de la evolución. total. sí. Pero no lo... Y esto nos pasa cuando hacemos un análisis de esa foto del comienzo y esa foto de la mitad de Mm, la etapa o del final, y mirá cómo empezaste, ¿no? Y decir, mm. y eso es excelente para verlo, ¿no? Incluso cuando tenemos consultantes que se le va el dolor en la segunda consulta, decimos, ay, se nos va, no espera, Sí, ¿no? hasta el Y punto de eso, olvidarte de cómo es, qué nombre le para, habías puesto al claro, síntoma. Si no es por algo claro. físico así, diagnosticado con un nombre muy particular y específico, si el tema es un síntoma nombrado por mí en una frase corta, Sí. un consultante que, a ver, ¿por qué vine acá? No tengo ni idea, solo porque ¿Me no me olvidé repetís el el nombre del síntoma? síntoma. Claro. Claro. Pasa con los de economía, que bueno, por ahí se acuerdan el nombre del síntoma, pero ¿te acordás para qué querías el dinero? No. Bueno, lo querías para esto. ¿Y ¿compraste esto? ¿Hiciste lo otro? Ah, no, no, no. Pero ya la verdad que no, Y es no lo esto, ¿no? entiendo. Como que parece No es- mágico Sí, sí. sí, cuando sí. decimos, son milagros lógicos, Sí, sí, ¿no? sí. Estamos sanando eso y de repente va cambiando. Y que parece que Mm, no hicimos esfuerzo, no hicimos sacrificio y empezamos por eso. Hoy ya no es mi síntoma, después de la quinta consulta no es mi síntoma, pero vamos, ¿no? Vamos por más, siempre, ¿no? Para ser claro. mejores que Por- nosotros ayer, ¿no? Es por ahí.
Por ejemplo, un colon irritable en la ficha nunca me había nombrado que tenía hipertensión. Yo no lo sabía. Ujú. ¿Viste? Y me dice, mirá, ya no tengo ni idea si tengo colon irritable o no tengo colon irritable. Lo que sé es que fui al médico y me bajó la dosis para la hipertensión de la medicación. Me dice una señora de 79 años. Ah, sí, le digo. Claro, porque es lo mismo. El conflicto es con alguien que convive, entonces, claro, al mermar esa tensión, le bajó la presión también. Claro, Y me dice, me bajó la mitad de la dosis. ¿Y qué, vos eras hipertenso? Porque a mí no me lo nombraste nunca. Sí, claro. soy hipertenso Es también, pero me que, bajaron la claro, dosis, viste que porque hay me algunos estaba síntomas que, desvaneciéndome con la dosis que estaba claro, tomando. que lo incorporan tanto que ni se acuerdan que tienen como, lo tienen como síntoma, lo Claro, normalizan, que forman parte de ellos que, ah, sí, yo tenía esto, pero tantos años me mediqué y ya. claro, como lo tenía estable Claro, a través de la medicación, pero claro, la medicación le empezó a ser contraproducente porque le bajaba mucho la presión y se desvanecía. Entonces me dice, mirá, te estoy controlando y te está dando, estás hipotensa, te voy a tener que bajar la dosis. Y lo hermoso. bueno es esto que lo supo reconocer que era por esto que está haciendo, ¿no? Y qué importante que Sí, reconozcan su trabajo, su claro. valentía, su paciencia, ¿no? Esto que Mm, nosotros hacemos en nosotros todo el tiempo, transmitírselos, ¿no? Que eso empodera, eso Claro. te hace feliz, te hace seguir para adelante, ¿no? Y decir, bueno, a ver qué más, ¿no? Esto que decimos nosotros, así que verlo en estos espejos que tenemos adelante nuestro es Dejar de maravilloso. pensar en qué más me falta, no, a ver qué más viene, a ver qué más viene, Total. porque, claro, nos damos cuenta que no nos faltaba nada, que ¿No? solamente... Sí, y saber que cuando hay un movimiento grande es para algo bueno, ¿no? Sí, 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 Se total, tiene que total, desordenar para volver a armarse, exacto. ¿no? Mm, Esto que a veces decimos el rompecabezas, si hay una pieza que hay que sacarla, tenemos mm. que desarmarlo para que se vuelva a armar, ¿no? Que Yo a forma veces parte. en este ejemplo soy muy crudo a veces, pero está bueno práctico para que la mente lo tome, para que el inconsciente lo tome, ¿no? Sí, bueno, ahora tal vez no existe tanto, pero antes que no existía tantos avances en la medicina, y lo he visto, personas, por ejemplo, con un hueso fracturado que al no ser atendido enseguida se suelda torcido, ¿no? Vale, o sea, Y si vos venís a un traumatólogo y te lo tiene que volver a enderezar, ¿qué tiene que hacer? Partirlo. romper Te todo. tiene que volver a fracturar y volver a enyesar para que eso crezca derecho. Lo mismo pasa con un árbol, si ya se hizo grande, se hizo torcido, no lo vas a llevar con un tutor ahí, un palito finito, no, vas a tener que... Bueno, eso que tiene que romperse es para volver a armarse de otra manera y enderezarse, ¿no? Claro. Sí, me Dice el hombre. encanta. Un ejemplo súper similar al que le pongo yo a mis consultantes, que es, tú tienes un edificio en estos Claro. momentos. Cuando tú vas a mi consulta tienes un edificio, pero si este edificio no tiene unas bases, unos pilotes, una estructura sólida, Mm, durante las sesiones vas a ver cómo se empieza a caer este edificio porque tú estás en el proceso de volver a poner unos cimientos sólidos para empezar a construir en claro. base a esto. Total. Cualquier cosa que no tenga estabilidad en tu vida, vas a ver que va a sufrir grandes movimientos que en muchísimos casos no te van a parecer buenos, pero después vas a entender para qué. Y lo vas a agradecer. Sí, y siempre terminando, sabemos que esos movimientos es para algo mejor, ¿no? Y eso nos Mm, pulsa a decir, ok, vamos por acá, ¿no? Yo voy a seguir, voy a insistir, pero son necesarios sí, atravesarlos porque sí, del otro lado nos espera, ¿no? Esa mejor versión nuestra que siempre está cuando uno trabaja en uno, ¿no? No puede salir mm. mal, o sea, Siempre está es el ahí, camino. siempre está ahí. Está Hay que ahí. ir a buscarla, nada más.
Total, bueno, chicos, gracias a Gracias a los dos vos. por su tiempo, gracias. Me Gracias. encanta que estén acá, me encanta A mí hablar de lo también. que hacemos Sí, me quedaría hoy. y compartir experiencias. Así que gracias por sus miradas, gracias por su tiempo. Así que un beso enorme y vamos a ver Gracias. si, un beso. Y Gracias, Manuela, gracias Juanita, gracias este Arnaldo. espacio de ustedes y gracias a todos los que estuvieron acá Sí, acompañando. Gracias un a las beso dos. enorme, un beso enorme. Chau, chau. Chao, chao.